Viajar en el tiempo, uno de los sueños más grandes de la humanidad, una quimera. Para muchos es imposible, para otros los viajeros en el tiempo ya están aquí, son los ovnis o son personas que caminan entre nosotros. Dicen que hay fotos donde salen supuestos viajeros en el tiempo que tienen celulares hace 40, 50 años. Algunos otros usuarios de TikTok o usuarios de otras redes dicen ser y afirman ser viajeros en el tiempo y conocer los eventos a los que nos enfrentamos: pandemias, catástrofes, invasiones extraterrestres. Hace muy poco decían que el 23 de marzo del año 2023 iban a venir los extraterrestres y nos iban a invadir. Lo cierto es que esto fue solo una quimera, solo una mentira, tejida por la mente de un hombre que se identificó como Eno Alaric. Eno Alaric, que decía venir del año 2671 y que aseguraba que los extraterrestres, una especie hostil, nos invadiría. En este podcast especial de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar con un gran investigador del misterio que nos va a contar de los casos más intrigantes de viajeros del tiempo. Así que amárrense los cinturones y escuchen hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La posibilidad de realizar viajes en el tiempo no es tan descabellada. Cualquier físico sabe, desde la época de Einstein, que el tiempo fluye más despacio en un agujero negro que en la Tierra. Esto es lo que pensaba Stephen Hawking acerca de la posibilidad de que los seres humanos pudiésemos viajar en el tiempo, que fuéramos crononautas, que pudiésemos visitar a los dinosaurios, ver a Jesús de Nazaret en persona en su época, como afirma JJ Benítez, que ya hizo el gobierno norteamericano en su libro Caballo de Troya. No sé si solo sean quimeras y sueños, pero tenemos acá a un gran amigo, a un investigador colombiano del misterio, que lo conocen y lo reconocen en todas partes de América Latina. Estamos hablando de Alejandro Bernal. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, para mí es un placer estar de regreso aquí en los audios de Cruz Escribiente y en esta ocasión para hablar de uno de los temas más atrayentes en el ámbito del misterio, como lo son los viajeros en el tiempo. Alejandro, empecemos una vez a hablar de este tema de los crononautas, de los viajeros en el tiempo. Hay muchas historias, está la de John Titor, hay otras más. Por ejemplo, se habla de un monje, San Virila, que un día se acostó a dormir y despertó, y cuando llegó al monasterio en el que él vivía, ya todo era distinto, ya todos los que conocía habían muerto, y lo reconoce la iglesia como un santo, San Virila, que supuestamente habría viajado más de 500 años en el tiempo, hacia el futuro. ¿Cuál de todos estos casos históricos de supuestos viajeros en el tiempo a usted le parece más impresionante, Alejandro? ¿Cuál es el caso que a usted más le llama la atención? Bueno, sin lugar a dudas, hablar de viajeros en el tiempo es hacer referencia a una serie de historias, algunas de ellas muy difíciles de comprobar y algunas otras que se han hecho muy virales en los últimos años debido al auge que han tenido varios de estos relatos a través de las redes sociales, en específico espacios como TikTok. Sin embargo, para mí la historia de viajeros en el tiempo más interesante e impactante de todos los tiempos tiene que ver con Gil Pérez, un soldado español que en el siglo XVI desapareció en extrañas circunstancias de Manila, Filipinas, para reaparecer pocos minutos después en Ciudad de México. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al contexto de ese momento, de la época, realizar un viaje de Filipinas a México tardaba aproximadamente 2 meses. Sin embargo, Gil Pérez fue un hombre que pudo realizar este periplo de forma realmente inusitada en un tiempo récord. Resulta que en el año 1593 este hombre apareció sin una explicación convencional, apoyado en una de las paredes de la Plaza Mayor de Ciudad de México.
Desde luego Gil Pérez en ese punto estaba muy desconcertado, no sabía cómo había llegado a ese lugar, y es que este hombre era guardia del palacio del gobernador en Manila, Filipinas. De hecho, el uniforme con el cual estaba ataviado correspondía en específico a este emplazamiento. Y pues este hombre básicamente vivía la vida habitual de un soldado en ese entonces. De acuerdo al testimonio que le brindó a los soldados, quienes veían absortos que este hombre llegó ahí de forma repentina, inexplicable, a Ciudad de México, pues básicamente lo que les dijo Gil Pérez es que aquella mañana del 24 de octubre de 1593, él se sentía agobiado por las altas temperaturas que imperaban en Filipinas en ese entonces, así que decidió recostarse un momento para descansar contra la pared del Palacio Presidencial de Manila, y de manera realmente sorprendente, después de abrir los ojos, se percató que ya no se encontraba en Filipinas, sino que estaba apoyado en un edificio totalmente distinto, en un lugar que él no conocía. Desde luego, cuando los guardias lo fueron a interrogar sobre todo esto, desde luego que no le creyeron, pensaron que este hombre, desde luego, o tenía algún problema mental, o, de acuerdo a la época, que quizás habías estado realizando actos de brujería, por lo cual Gil Pérez fue llevado a los tribunales de la Santa Inquisición en México, porque realmente nadie creía en esta historia. Este hombre fue encarcelado y en su presidio se le interrogó exhaustivamente. Lo más curioso es que, pese a haber sido sometido a exhaustivos interrogatorios, incluso algunos establecen que también se le sometió a algunas de las torturas de la Inquisición, pues este hombre nunca cambió su testimonio, siempre coincidía su primer versión con la última que brindó. Es más, el fraile Gaspar de San Agustín recopiló el testimonio de Gil Pérez de la siguiente forma: mi nombre es Gil Pérez. En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del palacio del gobernador en Manila. Sé muy bien que este no es el palacio del gobernador y evidentemente no estoy en Filipinas. Pero ¿cómo ha podido ocurrir esto? Es algo que realmente desconozco. Sin embargo, estoy aquí y este es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche, al gobernador de las Filipinas, su excelencia Don Gómez Pérez Dasmariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y falleció por esta causa. Cuando este fraile Gaspar de San Agustín recolectó este testimonio y se lo mostró a los demás inquisidores del lugar, ninguno de ellos creyó en esta historia de Gil Pérez, hasta que aproximadamente 2 meses después, a Ciudad de México llegó una embarcación proveniente de Filipinas. Y lo sorprendente de esto es que uno de los pasajeros de este barco observó a Gil Pérez, lo reconoció y juró haberlo visto en Manila, Filipinas, el 23 de octubre de 1593. Es decir, corroboraba el testimonio y la historia de este hombre que había sido castigado a ir al tribunal de la Inquisición allá en México. Conseguido este testimonio de este pasajero de esta embarcación que llegó a México 2 meses después, desde luego que los inquisidores no tuvieron más remedio que liberar a Gil Pérez, quien, de acuerdo a algunos relatos históricos, regresó a Manila, Filipinas, y de nuevo ocupó el puesto como guardia del palacio del gobernador en esta zona. Como dato curioso, este pasajero del barco no solo reconoció a Gil Pérez, sino que corroboró la información que este hombre les dio a los inquisidores, esta primicia en la cual Gil Pérez anunciaba
que Gómez Pérez Dasmariñas, el gobernador de Filipinas, había sido decapitado, y este hombre de la embarcación dio fe de todo esto. Hay que tener en cuenta que algunos historiadores como Mike Dash objetan este relato, ya que no encuentran una fuente fidedigna. Sin embargo, hay otras personas que han recolectado esta historia que incluso establecen que al día de hoy existe un documento oficial que atestigua la veracidad de esta historia y que puede ser consultado en los archivos de Sevilla y Ciudad de México. Como colofón de esta historia, un autor norteamericano, Thomas Alvan Jambier, reescribió esta historia y la tituló Leyenda del espectro viviente, y la incluyó en una edición del Harper's Magazine, una revista cuya edición que incluía esta historia fue publicada en el año 1908, y me atrevería a decir que es el referente más cercano, al menos respecto a fuentes bibliográficas, de este suceso tan impactante. Un caso realmente impresionante, pero quisiera preguntarle una vez a Alejandro, o sea, tenemos esta situación, este viajero, este supuesto viajero en el tiempo, pero me gustaría preguntarle qué otros aspectos son sorprendentes de este caso, o sea, porque hemos escuchado algo increíble, pero me gustaría que nos diera datos, cosas más concretas que le llamen la atención de este caso, ¿no? Porque generalmente se quedan como en la leyenda, la historia, pero a veces hay aspectos, detalles que nos dicen, ¿qué tal que sí sea verdad? ¿Qué tal que sí sea un viajero en el tiempo, Alejo? Sin lugar a dudas, los elementos más sorprendentes de esta historia tienen que ver con el viajero que reconoció a Gil Pérez y dio fe del asesinato del gobernador Gómez Pérez Dasmariñas allá en Manila, Filipinas. También pues se ha tejido una serie de leyendas y de mitos que desde luego otorgan más misterio a este relato, y desde luego tienen que ver con esta documentación que podría estar no solamente en España sino también en México. Así que para mí, sin lugar a dudas, estos son dos tópicos preponderantes que dejan una estela de duda razonable en este suceso. En el tiempo, realmente todos somos viajeros del tiempo, todos vamos hacia el futuro. Vamos hacia lo que llamaba un escritor colombiano, Fernando Vallejo, el desbarrancadero, porque vamos hacia el final de nuestra vida. Hay que vivirla, siempre les digo, pasarla bien. Pues bien, los físicos hablan de lo que se llama la flecha del tiempo, que es la dirección que tiene el tiempo, que siempre va hacia adelante y que no puede ir nunca hacia atrás, que es imposible ir hacia atrás. En este punto me acuerdo de un antiguo filósofo griego, Heráclito. Heráclito tenía un aforismo que decía: no es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque las aguas nuevas corren siempre sobre ti. Y sí, tiene razón. Por más de que creamos ser una unidad, un individuo que vive en este mundo de experiencias, el tiempo corre dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y cada día es único, cada día es diferente, distinto. Eso decía Heráclito. Ese aforismo realmente me parece impresionante. En este punto me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿qué otro caso le parece sorprendente? ¿Qué otro viajero o cuáles otros viajeros desafían toda la lógica y nos llevan al borde de la realidad? Otro de los casos de viajeros en el tiempo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es el reconocido caso de John Titor, un hombre que apareció de forma misteriosa a través de unos foros de internet a finales del año 2000, es decir, hace más de 22 años, bajo el usuario Time Travel Zero. Y en ese entonces los mensajes de este personaje relataban eventos futuros y desconcertaba a los usuarios de este foro, en primera medida por utilizar un lenguaje refinado, también por demostrar un conocimiento amplio en ingeniería. Quizás si se trataba de un bulo o un engaño, era una persona que tenía formación científica, formación como ingeniero. Lo cierto es que este John Titor afirmó en estos foros
ser un soldado de los Estados Unidos que provenía del año 2036 y que había sido asignado a un proyecto de viaje en el tiempo y tenía como propósito regresar al año 1975 para poder rescatar un computador IBM 5100 para poder solucionar un problema de código, una gran debacle informática que se iba a suscitar en el año 2036 por problemas del código de error Unix 2038. De acuerdo al relato de John Titor, este hombre tuvo que regresar en esa oportunidad porque un familiar de él, su abuelo, había ensamblado y desarrollado este computador IBM 5100 y de acuerdo a lo que comentaba en este espacio de internet, John Titor manifestó que también tuvo que hacer una parada técnica, por así denominarlo, en el año 2000 para recoger unas fotografías personales perdidas en la guerra civil, un suceso que este hombre decía que iba a ocurrir en el año 2015 en los Estados Unidos. Imagínense una coyuntura de estas características, una guerra civil en Norteamérica realmente podría tener consecuencias realmente catastróficas. Pero aparte de esta información, también predijo que iba a ocurrir una enfermedad de vacas locas, algo que en definitiva sí terminó ocurriendo años después. Y también llegó a manifestar algo muy interesante, y es que los ovnis, que hoy en día son tan populares a través de los medios de comunicación, probablemente no fuesen vehículos tripulados por extraterrestres, sino que quizás se trataba de viajeros en el tiempo. Otra de las cosas más desconcertantes de este caso de John Titor tiene que ver con una serie de planos que este hombre compartió sobre la máquina del tiempo que utilizó para poder realizar estos viajes. Este hombre, de hecho, utilizaba unos conceptos, reitero, muy técnicos, muy avanzados. Claramente era alguien que tenía información científica. Él llegó a comentar que básicamente para poder realizar un viaje en el tiempo se necesitaba realizar algo que él denominaba como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria que fuese movida por dos singularidades positivas giratorias, básicamente una tecnología que no existía en aquel entonces, de hecho hoy en día tampoco existe, pero que de acuerdo a John Titor en un futuro podremos llegar a desarrollar este auténtico portento. Dentro de las profecías más llamativas que este hombre vaticinó, no solamente dijo que una guerra civil iba a estallar en los Estados Unidos hacia el año 2004 y que iba a continuar con el paso del tiempo, sino que también comentó que una tercera guerra mundial estallaría en el año 2015. Tanto esta hipotética guerra civil en los Estados Unidos como esta tercera guerra mundial nunca sucedieron en las fechas que este hombre estipuló. Este caso de John Titor al día de hoy tiene poca credibilidad. Sin embargo, algunos defensores de este caso afirman que quizás este hombre, al tener la capacidad de viajar en el tiempo, quizás se devolvió al futuro en una línea temporal alterada, diferente a la nuestra, y quizás por eso los vaticinios de este hombre no se han hecho realidad. Deslizarse hacia el pasado, ver a nuestra mamá que ya está muerta, hablar con nuestro padre, con nuestro abuelo, sería increíble, ¿no? Deslizarse hacia el pasado y caminar entre dinosaurios, deslizarse al pasado y conocer el inicio de la vida en la Tierra. Sería increíble, pero también sería un peligro, pienso yo. No sé ustedes qué piensan, me gustaría que me comenten aquí abajo, que aporten su opinión, que le den like a este video, a este podcast, y que lo recomienden en sus redes sociales, que lo recomienden por todas partes. Gracias a ustedes podemos seguir trabajando en el misterio. Y bueno, Alejandro,
En los últimos años ha habido muchos casos de supuestos viajeros en el tiempo que anuncian eventos futuros en TikTok, como esta invasión extraterrestre. ¿Qué piensa usted de ellos? ¿Qué piensa de estos viajeros del tiempo que se vuelven incluso virales, que los publican los grandes periódicos del mundo? A mí me asombraba y me asombra CNN, El Tiempo de Colombia, El Comercio de Perú, Reforma de México, todos hablando de viajeros en el tiempo y de profecías. Y eso es un aspecto importante de la humanidad y la sociedad actual, la creencia de que sí pueden estar acá. ¿Y qué tal que sí estén acá y que conozcan el futuro? Porque obviamente si vienen del futuro pueden saber qué eventos traumáticos vamos a afrontar. Incluso los podrían prevenir. Algunos dicen que los ovnis son eso, viajeros en el tiempo, que nos observan, turistas del futuro. No tengo ni idea. Pero sí quisiera que nos hablara un poco de estos supuestos viajeros de TikTok, de Instagram, que se han vuelto tan famosos en los últimos años. ¿Qué piensa Alejandro Bernal de ellos? Creo firmemente que estos usuarios que se hacen pasar por viajeros en el tiempo en TikTok, lo único que hacen es generar contenido viral, que es muy fácil de compartir, de replicar, pero que no tiene ningún tipo de sustento en la vida real. Bueno, Alejo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor, un placer que usted esté aquí nuevamente. Porque en el fondo todos somos una familia de gente que le gusta abrir la puerta del misterio, que le gusta ver más allá que no come entero. Somos gente que le gustan estos temas, que no se queda simplemente con todo lo que le entregan día a día los medios de comunicación tradicionales. Somos gente que le gusta el misterio. Muchas gracias, Alejo. Yo sé que usted tiene su propio canal que se llama Mandrágora Misterios. Invito a todos a que lo sigan. Gracias por toda esta entrevista tan maravillosa acerca de los viajeros en el tiempo, Alejandro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Esteban, a ti y a todos los suscriptores de los audios de Cruz Escribiente por este espacio que me han brindado. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Les repito, Mandrágora Misterios en YouTube, donde subo novedades en el ámbito de los enigmas, la conspiración, el fenómeno ovni, en fin, un canal que no se pueden perder todos los fanáticos de este tipo de temáticas, y me pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Bueno, hemos llegado al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente, en el que hablamos con Alejandro Bernal de Mandrágora Misterios de Viajeros en el Tiempo. Y me queda una reflexión. Mucha gente, incluyéndome a mí, nos gustaría devolvernos para no equivocarnos. En mi caso, para no equivocarnos a veces con cosas que me causaron mucho daño. Daño que le hice también a otras personas, que ya les he pedido perdón. Y realmente hay cosas que son irreparables en la vida. Eso es cierto. Pero mientras estemos vivos podemos seguir adelante. Podemos decirle a esa gente a los cuales les hicimos daño, usted y yo, porque todos somos seres humanos y cometimos errores, perdón. Siempre podemos decir perdón. No podemos viajar en el tiempo para evitar ese error. No podemos viajar en el tiempo para evitar nuestros problemas, pero sí podemos solucionarlos hoy. Solucionarlos. Y si son emocionales es más sencillo. Llame, escriba. Tal vez no le quieran hablar, tal vez lo olvidaron para siempre, pero nada se pierde con decir, perdón, me equivoqué, perdón, no quería hacerte daño, perdón, no era mi intención, perdón, sí lo hice con intención, pero ahora me doy cuenta que he hecho las cosas mal y quiero que me perdones. Tal vez no seas nunca más mi amigo, mi hermano, nunca más seas mi pareja. Me equivoqué, solo quería decirte perdón. Y esas palabras, creo, son más poderosos que cualquier viaje en el tiempo, porque creo que si viajamos en el tiempo y solucionamos un problema antes de que suceda, un problema con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros amores, somos un poco cobardes, porque no enfrentamos las consecuencias de lo que hemos hecho, sino queremos olvidarlas para siempre. Así que usted está vivo igual que yo, pida perdón. Yo le pido perdón a usted si alguna vez alguno de mis audios les ha hecho sentir mal. Esa no era mi intención, porque yo aquí
detrás de este micrófono, lo único que le puedo decir es que aunque no lo conozca, a usted, esté donde esté, lo quiero mucho.